¿Qué tal, queridos alumnos? Continuamos con árboles de probabilidad. La técnica del flujo de caja descontado responde a una filosofía correcta. El negocio vale lo que vale la caja que es capaz de generar. Lástima que los flujos de caja que obtenemos en el modelo sean tan inciertos. Cuando nos encontramos con una startup en el que el nivel de incertidumbre es anormalmente alto, tenemos la posibilidad de emplear una variante al modelo FCD, que aquí denominaremos árboles de probabilidad. En realidad, la mecánica es muy similar. Obtener los flujos de caja de igual modo que en el caso anterior y descontarlos. Sin embargo, con este sistema obtendremos varios valores descontables, pues en el árbol plantaremos distintos escenarios. Cada rama del árbol contendrá un escenario que se pesará por su probabilidad de verificarse, la cual recoge el riesgo implícito de que tal escenario llegue a producirse en la realidad. Por esta razón, el valor del flujo de caja de cada escenario se descuenta con una tasa habitual en la industria, puesto que la probabilidad empleada para ponderarlo ya recoge el riesgo de que se produzca. La mejor manera de entender este mecanismo de valoración es mediante un ejemplo. Vamos a revisar el caso Servicio de Biotecnología. Dos científicos han desarrollado un novedoso test de predicción de enfermedades neurodegenerativas. El modelo teórico está finalizado y ahora queda pendiente verificar su aplicación práctica. Para simplificar, supongamos que existen tres posibles escenarios. Pesimista, el test no es capaz de ofrecer valores predictivos claros. Conservador, el test parece útil para determinadas enfermedades que ya se encuentran debidamente detectadas con los test actuales. Optimista, el test mejora sustancialmente las alternativas existentes en el mercado y funciona además para enfermedades sin test de predicción actual. ¿Cuál será o cuál es la mejor manera de valorar el proyecto? Vamos a ver. Parece lógico suponer que los flujos de caja en los tres casos serán muy distintos. Por esta razón, los emprendedores hacen tres proyecciones, una por cada escenario, con estos flujos de caja que pueden ver a continuación. En el escenario pesimista, conservador y optimista, y el flujo de caja del año 1 al año 5 y valor terminal. El siguiente paso consiste en determinar la probabilidad de que ocurran cada uno de los escenarios anteriores. Teniendo en cuenta, lógicamente, que la suma de los tres debe ser 100%, los emprendedores consideran que a día de hoy la mejor estimación sería esta. En un escenario pesimista, una probabilidad del 25%. En un escenario conservador, una probabilidad del 45%. Y en un escenario optimista, una probabilidad del 30%. Debemos considerar a continuación la tasa de descuento con la que descontar los flujos, tasa que debe reflejar el riesgo asociado a estos. Si nos fijamos, vemos que al asignar probabilidades a cada escenario, ya estamos aplicando la tasa de riesgo al proyecto. En la tabla anterior, reconocemos que existe un porcentaje no irrelevante de casos en los que el proyecto no valdrá nada, 25%, y que en la mitad, 45%, los flujos de caja superan por poco las inversiones necesarias. Así pues, si las probabilidades de cada escenario ya recogen el riesgo del proyecto, lo adecuado es emplear entonces una tasa de descuento habitual en el sector. Esto es, que recoja el riesgo propio de este y que en igualdad de condiciones pueda ser aplicable a cualquier empresa que compita en él. El modo de calcular esta tasa es mirar las principales empresas que compiten en el sector, observar la prima de riesgo que les aplica el mercado y obtener una media.
Pongamos que la tasa de descuento del sector biotecnológico en este momento se aproxima al 11%. Si descontamos cada serie de flujos de caja y valor terminal con esta tasa, obtenemos los siguientes valores actuales. Pesimista, valor actual del negocio, menos 93. Conservador, valor actual del negocio, 57. Optimismo, valor actual del negocio, 749. El último paso consiste en ponderar cada uno de los escenarios por su probabilidad, lo cual arroja un valor de 227 para el startup, obtenido de esta forma. Valor del startup igual a menos 93 del escenario optimista por su probabilidad de 25%, más 57 por su probabilidad del 45%, más 749 por su probabilidad del 30%. Nos da un total de 227. El caso del ejemplo es muy sencillo. La realidad puede complicarse mucho más, de manera que los escenarios sean más y dentro de cada uno de ellos, a su vez, haya subescenarios, con lo que, último término, quede una estructura parecida a un árbol. Al final de cada rama tendríamos un valor descontable pesado por la probabilidad de llegar a esa rama, y aplicando la técnica descrita obtendremos el valor del negocio. Vamos a revisar un ejemplo. Una empresa de biotecnología ha desarrollado un producto de uso en animales y se propone realizar las pruebas para aplicarlos en humanos. No se sabe si los ensayos saldrán bien. Si salen mal, el negocio se reducirá al campo animal, que es posible en todo caso, con unas ventas potenciales modestas. Si las pruebas salen bien, sería posible distribuir el producto en mercados no regulados sin ningún trámite adicional, pues es suficiente con que se demuestre que los ensayos fueron positivos. En cambio, para vender en Estados Unidos y Europa, que son mercados regulados, hay que obtener una certificación especial. Conseguir la certificación en Estados Unidos no implica que se consiga en Europa y viceversa. Esto es, los sucesos son independientes. En consecuencia, la empresa se enfrenta a una situación como la descrita en este árbol, que pueden ver a continuación. Se deben cuantificar 5 escenarios distintos de los flujos de caja. Aplicación solo animal, aplicación solo en no regulados, aplicación en no regulados y Estados Unidos, aplicación en no regulados y Europa, aplicación en no regulados, Europa y Estados Unidos. A continuación se establecen probabilidades a cada rama y se descuentan los flujos con un tipo habitual en la industria. Una ventaja del método del árbol es que nos permite modelar eventos binarios, es decir, modelos de negocio en los cuales algo puede ocurrir o no ocurrir, pero sin que existan términos intermedios. Cuando un emprendedor proyecta cuotas de mercado, por ejemplo, puede ser más o menos optimista y situar la cuota objetivo en un rango del 0 al 100%. Sin embargo, con un evento binario no se puede hacer algo parecido. El caso más habitual de evento intermedio es aquel en que la startup debe obtener una certificación o superar determinada prueba para lanzar un producto. Si el resultado del test es sí o no, nos encontramos con un evento binario. Una técnica financiera para modelar un caso así consiste en aplicar el método del árbol de probabilidad y desdoblar los casos posibles asignándoles a cada uno una probabilidad y una estimación propia de flujo de caja. En este caso obtendremos al final un valor ficticio, pero por lo menos incluiremos en el análisis un factor de corrección, que es el flujo de caja descontado. En este caso no es posible introducir al trabajarse únicamente con un caso base. Seguimos con opciones reales. Las opciones
Son contratos en los que su titular dispone del derecho a comprar o vender un determinado activo en un momento posterior a un precio dado. Generalmente el activo que se compra o vende, también denominado subyacente, es un activo financiero, como lo es la acción de una empresa. Así, por ejemplo, una persona puede comprar hoy una acción de la empresa telefónica y pagar por ella su cotización actual, digamos $20, pero también puede comprar una opción de compra de una acción de la empresa telefónica, ejercitable dentro de un año a $15. En este caso hay dos precios: el precio de la opción que paga su titular para disponer de ese derecho y el precio de ejercicio de la opción, que es el precio que se fija en el contrato y al cual se podrá comprar la acción de Telefónica dentro de un año. Una opción de compra así se denomina call. Y recapitulando, sus elementos son estos que pueden ver en la tabla a continuación. En esta tabla tendríamos pues una opción de compra para dentro de un año a $15 de una acción de Telefónica que hoy cotiza a $20. Fijémonos que aquí la persona que compra la call espera que dentro de un año la acción de Telefónica cotice a más de $15. De hecho, si por el ejemplo un año después la cotización es $22, el titular ejercitará la opción y podrá comprarla a $15 para inmediatamente después venderla a 22 y ganar $7. Dado que el precio que pagó por la call fue $2, el beneficio de la operación es 5. 7 de la compra y venta de la acción de Telefónica menos 2 que le costó la opción call. Si pasado un año la cotización de Telefónica es $14 por acción, el titular de la call no la ejercitará. Recordemos que tiene el derecho de hacerlo, pero no la obligación, con lo que sufrirá una pérdida de $2, el precio que pagó por la call. ¿Qué probabilidad hay que la acción de Telefónica suba o baje de cotización? Eso depende de la volatilidad del valor. La volatilidad es una medida de riesgo que se asume invirtiendo en esa acción, pues indica las variaciones de precio que sufre a lo largo del tiempo. ¿Cuánto vale una call o una put? Con unos plazos y precios de ejercicio determinados. Es decir, como sabemos en el ejemplo anterior que el precio de call era $2. Existen dos métodos para ello: el binomial y el Black-Scholes. Por ahora no entraremos en ellos. Cuando el precio del activo subyacente es tal que el ejercicio de la opción permite a su titular obtener un beneficio, se dice que la opción está in the money. En nuestro ejemplo, cuando la acción de Telefónica esté por encima de los $17, pues a ese precio se puede ejercitar la opción y ganar dinero considerando que la opción costó $2. Si el precio del subyacente no permite obtener beneficio y por consiguiente la opción no sería ejercitada, se dice que está out of the money. Fijémonos que cuando el Venture Capital invierte en una empresa, paga un precio, valor de participación más prima de emisión, muy superior al que los emprendedores pusieron en su día. El inversor espera que el startup aumente su valor, de manera que cuando él venda, su porcentaje pueda obtener un beneficio. Al igual que ocurre con el comprador de la opción de Telefónica, el Venture Capital hace una apuesta y espera que la volatilidad del valor del startup juegue en su favor y le permita salir de la operación con una plusvalía. En definitiva, una operación de capital riesgo realizada por un inversor en startups tiene ciertos aspectos comunes con estas operaciones financieras.
En realidad se trata de una opción muy out of the money, en el que el precio de ejercicio tendría que ser el valor de la empresa, tal que permita obtener la rentabilidad objetivo del venture capital. Desde este punto de vista, las opciones, la elevada volatilidad o riesgo, favorece al inversor, pues hace más probable que el valor del startup se acerque a ese objetivo, en el que la opción pasa a estar in the money. Dado que el valor de la empresa está relacionado con sus flujos de caja, tendríamos que estimar la volatilidad de los flujos de caja, y así obtendríamos una relación directa con ambas variables. Por esa razón, los venture capital sopesan el perfil de riesgo-rendimiento que tienen una operación para comprarla y compararla con otras startups y decidirse por una. En este cuadro, a continuación, vemos cómo afecta el riesgo al precio de la opción. Supongamos ahora que el venture capital está analizando una oportunidad de inversión en la que los flujos de caja se producirán pasados varios años y serán potencialmente elevados, pero muy inciertos. El método de FCD y del árbol de probabilidad muy probablemente arrojarán un valor muy reducido o incluso negativo del negocio. Sin embargo, aplicando la metodología de las opciones, podemos obtener un valor aproximado del proyecto. Lo que estamos haciendo es sustituir el activo subyacente financiero tradicional por una startup. Es decir, en este caso, en lugar de la acción, como de Telefónica, la acción es la startup. Así la opción ya no es financiera, sino real. El método de valoración se denomina pues opciones reales. Veamos un ejemplo, con este caso de opciones reales. Caso opciones reales. La empresa Molécula es un spin-off de la universidad que ha desarrollado una molécula contra la artrosis. El proyecto está aún en una fase muy inicial de desarrollo o preclínica, existiendo una altísima incertidumbre sobre su éxito, que podemos calificar como la obtención de la aprobación final del medicamento por la autoridad sanitaria y su puesta en venta. Se estima que el valor actual de los flujos de caja que puede generar este medicamento serían unos 10 millones de dólares, con una desviación típica del 25%. Desarrollar el proyecto costaría hoy unos 12 millones de dólares. La patente tiene una duración de 20 años y la tasa de interés sin riesgo es de 5.6%. Si nos fijamos bien, el valor actual de los flujos de caja del negocio serían menos 2 millones de dólares, resultando de restar a los flujos de caja esperados 10 millones, los costos del proyecto 12 millones, que nos da menos 2. En ningún caso debería ponerse en marcha la empresa. Sin embargo, si introducimos los datos del caso en la calculadora de Black-Scholes, obtenemos un valor del negocio de más 1.5 millones de dólares. ¿Cómo es esto posible? Hay dos factores que explican el mayor valor de la opción real. En primer lugar, la larga duración del proyecto y su alta volatilidad aumentan la probabilidad de que el curso de los acontecimientos sea favorable a los intereses de la empresa y por consiguiente que la opción pase a estar in the money. Pero también hay un segundo factor aún más importante, la flexibilidad. En un proyecto como el descrito en el caso anterior, existe la posibilidad de que el equipo promotor, si llega un momento en que el éxito del negocio es casi imposible, por ejemplo, una prueba demuestra que la molécula no es segura para los humanos, aborte el proyecto, ahorrando ulteriores costos no incurridos hasta esa fecha. Eso significa que si usásemos el método del árbol de probabilidad,
aquellas ramas con valores negativos se convertirían en cero, puesto que antes de llegar a ellos el equipo habría podido detener el proyecto. A esa facultad de anticipar los escenarios negativos y evitar más gastos la denominamos flexibilidad. Y la flexibilidad tiene un valor económico muy significativo. Veamos el caso en esta imagen de valor de la opción real. ¿Cuánto vale la flexibilidad del proyecto en el caso de la empresa Molécula? Si el valor de los flujos de caja es de menos 2 millones y la opción vale 1.5 millones, entonces la flexibilidad aporta un valor de más 3.5 millones. Veamos la fórmula. Valor flexibilidad igual a valor de la opción menos valor flujos de caja. Por ende, más 1.5 millones menos 2 nos da un igual de más 3.5 millones. Para calcular el valor del negocio, en el caso anterior, hemos empleado la calculadora Black-Scholes, que mostraremos posteriormente en el modelo. Modelo calculadora Black-Scholes. Con este modelo, el estudiante puede calcular el valor de un proyecto similar al del caso anterior, equiparable al de una patente. Los datos de entrada son 1. Valor actual de los flujos de caja obtenibles con el negocio. 2. Desviación típica de los flujos de caja anteriores. 3. Valor actual de los costos de desarrollo del negocio. 4. Años de vida del proyecto. 5. Tasa de interés sin riesgo. Como podemos ver en esta imagen del modelo de calculadora Black-Scholes. Con los datos anteriores, la calculadora de Black-Scholes ofrece el valor de la opción que tendría ese proyecto. Comparables. El método de los comparables, también denominado múltiplos, se basa en una idea muy simple. Si tengo que valorar un negocio X y puedo encontrar un negocio similar Y, cuyo valor se conozca, entonces es posible aplicar tal valoración a X. Dicho con otras palabras, para valorar una startup habría que encontrar otra empresa parecida cuyo valor sea conocido y aplicando determinados ajustes que igualen ambas empresas, aplicar dicho valor a la startup. Para poder aplicar el valor de una empresa en la valoración de otra, es preciso determinar un ratio de valor que aplicándolo permita calcular el valor de la startup. Ese ratio nos proporcionará un múltiplo para aplicar al dato de nuestra empresa y por eso este método de valoración también es denominado de múltiplos. Por ejemplo, supongamos que el valor de la empresa cotizada es 100 y sus ventas en los últimos 12 meses han sido 10. Podemos concluir que esa empresa se valora a 10 veces ventas. Si nuestra startup ha tenido unas ventas en los últimos 12 meses de 0.5, el método de los múltiplos nos indicará que esa startup vale 5, obtenido de 0.5 por 10. Hay dos formas de establecer una valoración por comparables. Cotización del sector. Siempre es posible establecer el valor de una empresa que cotiza en bolsa y es tan sencillo como multiplicar su cotización por el número de acciones. Así, si una startup opera en el sector de la electrónica, de la iluminación, podría hacerse una búsqueda de empresas cotizadas que participen en ese sector y calcular el valor
de cada una de ellas. Esto es lo que hemos hecho en este siguiente gráfico que pueden ver a continuación. Y es lo que tendremos que hacer en nuestra actividad semanal. Cotización del sector electrónica de iluminación. En este caso, tenemos 4 sociedades de las que disponemos su capitalización bursátil. Esto es, cuánto vale su capital, el producto de la cotización por el número de acciones. Su resultado antes de intereses e impuestos o EBIT y sus ventas. Hemos calculado el margen de beneficio de cada una de ellas y un ratio que nos permite valorar el sector. Capitalización sobre EBIT. En otras palabras, ¿cuántos dólares o euros vale la empresa por cada dólar que consigue en EBIT? En este caso obtenemos un múltiplo medio de X17. Así, si nuestra empresa tiene un EBIT de $100,000, podemos concluir que si cotizase en bolsa, su valor estaría en torno a $1,700,000. Tratándose de una startup, habría que hacer un ajuste por liquidez y tamaño. Recordemos que ese múltiplo de X17 aplica a empresas cotizadas de cierto tamaño y ya líquidas. Para poder aplicar ese ratio a nuestra startup, se tendría que aplicar un factor de ajuste que corrija ese desequilibrio. El factor de ajuste, un 30% por ejemplo, es arbitrario y por ello el método de la cotización del sector ofrece datos de partida sólidos, pero de llegada ciertamente caprichosos. Operaciones comparables de compraventa. La única manera de disponer del valor de una empresa que no cotiza en bolsa es conocer el precio que alguien ha pagado por ella, bien sea en una adquisición completa por el 100% de su capital o de solo una parte. Por eso, si nuestra startup opera en el sector de los aparatos médicos, podríamos hacer una búsqueda en bases de datos especializadas de operaciones de compraventa de empresas, denominadas en inglés MIA o Mergers and Acquisitions, y obtener el precio que se pagó por el capital de tales compañías por parte del adquiriente. Nuevamente calcularíamos un ratio de valor entre una métrica, ventas o beneficio, y aplicaríamos ese ratio al dato de nuestra startup para determinar su valoración. Veamos un ejemplo. Supongamos que hemos obtenido estas 8 operaciones de M&A, Mergers and Acquisitions, en el sector del equipamiento médico, como vemos en esta tabla de ejemplo de múltiplos en equipos médicos. Algunas empresas se repiten porque se compraron paquetes de acciones en momentos distintos y pagando precios diferentes. Hemos tenido cuidado de averiguar el porcentaje de capital adquirido en cada operación, pues la columna Equity Value indica el montante pactado por el capital en cada uno. Conociendo los ingresos, el EBITDA y el EBIT de cada empresa adquirida, podemos calcular el múltiplo o múltiplo de fondos propios mediante esta fórmula, que es múltiplo igual a equity value sobre o entre métrica por porcentaje adquirido, siendo métrica el importe de las ventas, el EBITDA o el EBIT. Es preciso multiplicar la métrica por el porcentaje adquirido, pues recordamos el equity value se pagó por la cuota efectivamente comprada del capital. Calculando la media de los múltiplos, tendríamos un valor aproximado al número de veces de ventas, EBITDA y EBIT, que el mercado parece querer pagar por las empresas de ese sector. Aplicando ese múltiplo al dato de nuestra startup, obtendremos su valor.
como lo podemos ver en este ejemplo que he descrito en su pantalla. Con el método de las operaciones comparables de compra-venta, habría que hacer un ajuste de tamaño y liquidez similar al de cotización del sector. Depende de cómo sea la muestra de operaciones. Si se trata de empresas de gran tamaño y o cotizadas, sí que habría que hacerlo, pues el comprador valora estas características al fijar el precio de la transacción. El método de los comparables, con todos sus defectos y críticas de la teoría financiera, es uno de los más empleados por el Venture Capital. Se tira muchísimo para hacer una comparación del valor de las startups. ¿Cuál es la razón de esta preferencia? Muy sencillo. Al contrario que el resto de metodologías, no pretende calcular el valor implícito en sí del negocio, partiendo de su plan de empresa y proyecciones financieras. Pretende obtener un valor de mercado más real, es decir, un posible precio que un tercero estaría dispuesto a pagar por el capital de esa sociedad. La distinción es fundamental, puesto que cómo imaginará el lector el valor intrínseco teórico no hace ganar dinero al inversor, mientras que el precio real, como les comentaba, de la venta que consiga en la salida sí, que marcará el beneficio o pérdida que la participada reportará al fondo. Es por ello que si nosotros, como equipos promotores del startup, hacemos un análisis y se lo presentamos al BC, tendremos un punto a nuestro favor. Por eso un método de valoración basado en ese precio de salida estará identificado con la ganancia del inversor. Y si además le permite saber qué porcentaje del startup necesita disponer para conseguir tal beneficio implícitamente, indicará la valoración actual. Ese método existe y se denomina el VC Method, que vamos a analizar a continuación. Vámonos con el VC Method. Los métodos de valoración tradicionales calculan el valor intrínseco del negocio, partiendo de las proyecciones financieras que se derivan de su plan de empresa. En otras palabras, el emprendedor se imagina cómo va a ser el futuro del startup y de ese escenario se deduce una valoración. El VC Method sigue una lógica totalmente distinta, aunque con idéntica finalidad. Ofrece el valor a día de hoy del startup, de manera que el Venture Capital pueda determinar qué porcentaje debe obtener el inversor. Sin embargo, la mecánica cambia. No se busca un valor intrínseco del negocio, sino una rentabilidad potencial. Y para ello se tiene en cuenta que cuando ese inversor se quiere ir, la empresa se tendrá que vender por un precio y que tal participación vendida a ese precio deberá proporcionarle un retorno determinado. Dicho de otra manera, con el VC Method, desde el punto de vista financiero, las proyecciones año a año del plan de negocio son hasta cierto punto irrelevantes. Lo fundamental es hacerse una idea de cuánto valdrá la empresa cuando el inversor salga. Ese precio de venta, multiplicado por el porcentaje del inversor, determinará cuánto le corresponderá al Venture Capital en la salida. Considerando que la rentabilidad esperada por el inversor y la cantidad que invierte hoy son datos conocidos, es fácil saber a cuánto debe ascender ese porcentaje. Conociendo pues el porcentaje y la cantidad que se invierte, se determina la valoración implícita del capital del startup a día de hoy. Si en el fondo lo único que es preciso estimar es el valor de la empresa cuando se produzca la salida, ¿para qué hace el emprendedor un sesudo plan de negocio? El plan de negocio en el VC Method es esencial, pues constituye la piedra de toque para determinar si el valor de salida estimado es razonable o no.
También lo es para poder estimar valoraciones parciales año a año, no solo en el momento de salida que se plantea el inversor. El VC Method es el sistema de valoración más empleado por los Venture Capital, experimentados por varias razones. Se basa en la rentabilidad del inversor, que es lo que más le preocupa al Venture Capital. Pone el foco del valor en el momento en que éste se produce, en la salida. La estimación fina del valor se hace para el momento en que el inversor espera salir. El valor en la entrada es implícito. Sirve para marcar unos límites a la negociación, que el inversor mantendrá con el emprendedor, de manera que el Venture Capital sabe hasta dónde puede llegar en las concesiones. Permite trazar distintos escenarios y simulaciones con rentabilidades, valores de salida, futuras ampliaciones de capital. Parece extraño, pero no lo es. El emprendedor no debe sorprenderse de que el Venture Capital valore el activo en que va a invertir en función de la rentabilidad que espera obtener. La estimación del precio de salida modula el riesgo que corre y su rentabilidad objetivo determina la valoración implícita del startup. Explicaremos a continuación paso a paso cómo se aplica el VC Method y para ello antes definiremos cuáles son sus elementos constituyentes. Elementos clave de la metodología del VC Method. Al ser un sistema basado en la rentabilidad que debe obtener el inversor, el VC Method se construye con estos componentes. 1. Valoración de salida. Se trata del valor esperado de la empresa, cuando el fondo tenga pensado deshacer la posición, o sea, vender. Es decir, el inversor se hace la siguiente pregunta. ¿Por cuánto podrá venderse esta empresa cuando nosotros nos vayamos? Para responder esta pregunta, el VC considera un escenario de éxito no desproporcionado. Por ejemplo, venta a un industrial a precio de mercado. ¿Y cómo calcula ese precio? Normalmente mediante múltiplos, en función del sector de actividad y otras variables que ya se comentaron anteriormente. El VC determina un rango de múltiplos que aplicado a una métrica, ventas EBITDA, le permite establecer un precio esperado de venta del capital de la startup. El valor así obtenido pasa a distintos filtros. Aquí es donde se analiza con detalle el plan de negocio para comprobar si esas ventas o ese EBITDA del año de salida es conseguible. Además se revisa el mercado para ver si hay a priori algún candidato a quien poder vender la empresa cuando llegue el momento. En otras palabras, se realiza un test de viabilidad de la salida prevista. 2. TIR objetivo y múltiple de salida. La TIR, tasa interna de rentabilidad. Objetivo es una métrica que indica el rendimiento medio anual que una inversión proporciona a su titular. El modo en que el inversor decide qué rentabilidad debe proporcionar esta operación en concreto es muy variable, no solo en cuanto a la técnica financiera, sino también en cuanto a la coyuntura por la que en este momento pasa el inversor. Si el fondo va bien, quizá pueda reducir algo esa TIR y asegurarse el cierre de la operación. Si hay poca competencia entre inversores, como suele ser habitual, y además la startup plantea dudas, se añade una prima mayor de riesgo y por consiguiente la TIR solicitada es mayor. El profesor Andrew Metrick, en un libro comentado, expone un complicado sistema para determinar la TIR objetivo que se fija el Venture Capital, empleando el coste de capital del propio inversor y la probabilidad de salida exitosa. Vamos a recomendar al estudiante que lean ese capítulo del libro del profesor Andrew Metrick. Lo vamos a poner en los comentarios. Por nuestra parte emplearemos un sistema menos académico y más práctico,
pero cuyo resultado final no se aleja mucho del profesor Metric. Para ello definiremos primero múltiplo de salida como número de veces que el Venture Capital espera recuperar su inversión inicial en la salida. El múltiplo de salida es un valor que los Venture Capital manejan con frecuencia. En general, los Venture Capital experimentados calculan sus rentabilidades en términos de múltiplos de salida, más que en tiro objetivo. Y así, cuando se dice que en la operación alfa consiguieron un X10, significa que multiplicaron por 10 su inversión inicial. Es decir, su múltiplo de salida fue 10, pero cada dólar-euro que invirtieron en esta participada obtuvieron 10 en la salida. ¿Qué múltiplo de salida es aceptable por un VC? Depende fundamentalmente del año en que se espera salir, pues lógicamente no es lo mismo conseguir un X5 en 2 años que en 7. Lo normal es que el inversor sea pesimista en la estimación de años y tienda a suponer que en su salida no se producirá antes del quinto año, por lo que en general un múltiplo menor que 5 se considera bajo. Si llega a 10 la operación, se considera un éxito. Si pasa de 20, se pone un marco en la pared. Con estos datos tenemos la siguiente tabla, en la que para cada par de años de permanencia y múltiplo de salida, se obtiene la TIR objetivo que el inversor pretenderá conseguir en la operación, como vemos en esta tabla. Vemos que si tomamos una salida entre el quinto y sexto año, con unos múltiplos entre 5 y 7, tenemos que la TIR objetivo se sitúa entre el 31 y el 48%. Metric propone esta relación de múltiplos de salida y TIR objetivo con el coste de capital del inversor del 15%. Como vemos en esta próxima tabla, múltiplos de salida y TIR objetivo. En estas filas blancas, en porcentaje se indica la TIR y en las filas grises el múltiplo de salida. Vemos como entre el quinto y el sexto año, con un múltiplo entre 5 y 7, la TIR objetivo está entre el 34 y el 46%, con unas probabilidades de éxito de la operación entre el 30 y el 40%. Una TIR objetivo entre el 30 o 50% parece alta. Si bien el estudiante no debe pensar que esto significa que cada año la startup debe pagar como intereses al inversor tales porcentajes. Recordemos que la rentabilidad la obtiene el inversor en la salida, vendiendo su porcentaje de la empresa. Pero en el mundo del VC Venture Capital no lo es tanto. En el caso norteamericano se han desarrollado estas TIR objetivo en función del estadio del desarrollo del proyecto empresarial. Como vemos en esta tabla, TIR objetivo de un Venture Capital. Estas cifras están bastante alineadas con las vistas anteriores en las tasas de descuento aplicadas a los flujos de caja de startups. El múltiplo de salida objetivo se suele calcular analizando la cartera de inversiones del fondo. En realidad, en el caso de los Venture Capital profesionales, la rentabilidad de las operaciones es esclava de la rentabilidad prometida a sus propios inversores, los partícipes. Explicaremos esta cuestión mediante un modelo económico llamado modelo múltiplo de salida. Modelo múltiplo de salida. Con este modelo trataremos de mostrar al estudiante de qué manera determina un Venture Capital el múltiplo de salida exigido a las operaciones en las que invierte. Para ello definiremos unos valores de entrada que el estudiante puede modificar a su gusto para comprobar el efecto en la rentabilidad. Todos los fondos aportados por los partícipes, cantidad proporcionada por los partícipes del fondo para ser invertida en las empresas participadas, años de duración del fondo,
Horizonte temporal del funcionamiento del vehículo de inversión. Rentabilidad prometida al partícipe. Múltiplo prometido al partícipe, esto es, dólares que deben devolverse al inversor por cada euro aportado al fondo. Management fee anual. Comisión de gestión que el equipo gestor carga al fondo como retribución por sus servicios. Esta comisión se calcula como porcentaje anual sobre el total de fondos aportados. Carry. Comisión de éxito del equipo gestor, expresada como porcentaje sobre la plusvalía obtenida sobre el total del fondo que invirtió el partícipe. Porcentaje de operaciones en las que se pierde todo. Este porcentaje expresa aquellos fondos invertidos en participadas que han resultado fallidas y en las que se ha perdido toda la inversión. Porcentajes de operaciones en las que se recupera la inversión. Este porcentaje expresa aquellos fondos invertidos en participadas en las que solo se ha podido recuperar la cantidad aportada, siendo el retorno obtenido igual a cero. Con estos datos de partida, el modelo ofrece los siguientes resultados. Porcentaje de operaciones en las que se obtiene rentabilidad es igual al porcentaje restante de operaciones en las que ni se pierde ni se recupera lo puesto. En otras palabras, los fondos invertidos en participadas en las que sí se ha conseguido ganar dinero, se calcula restando al 100% los porcentajes. Fondos que deben reintegrarse a los partícipes. Cantidad de dinero mínima que debe devolverse a los partícipes una vez que se liquide el fondo. Se calcula multiplicando los fondos aportados por la rentabilidad prometida. Total de fondos invertibles. Considerando que debe pagarse una comisión de gestión anual durante la vida del fondo, no todo el capital aportado podrá ser invertido por el fondo. Para calcular los fondos invertibles, debe deducirse a este capital la comisión de gestión total pagadera al gestor, que se obtiene multiplicando la management fee anual por los años de vida del fondo, por los fondos aportados. Fondos que deben obtenerse de la inversión. Es el capital que debe crear el fondo con la inversión del capital invertible, teniendo en cuenta que sobre la plusvalía obtenida el equipo gestor se llevará un porcentaje. Carry pagadero a los gestores. Es la comisión de éxito que debe pagarse al equipo gestor y se calcula como el porcentaje carry multiplicado por la diferencia entre los fondos que deben obtenerse y los aportados. Fondos perdidos. Fondos invertidos en operaciones en las que se pierde todo. Fondos recuperados. Fondos invertidos en participadas en las que se recupera lo puesto. Fondos con rentabilidad. Fondos invertidos en empresas cuya venta permite al venture capital obtener un retorno de la inversión. Múltiplo exigido a las operaciones con rentabilidad. Dólares que deben obtenerse de las operaciones de las que se obtiene rentabilidad por cada euro o dólar invertido en ellas. Para calcularlo, simplemente se divide la diferencia entre los fondos que deben obtenerse y los fondos recuperados entre los fondos de los que se obtiene rentabilidad. La razón por la que se restan los fondos recuperados a los que deben obtenerse es porque estos ya se han conseguido con otras operaciones. Por lo tanto, las operaciones con rentabilidad deben conseguir una cifra menor. Comentamos. Puede comprobarse como el múltiplo exigido a las operaciones con rentabilidad no depende de los fondos aportados, sino de la rentabilidad prometida al partícipe, los costos cargados al fondo y a la distribución de probabilidad de las operaciones en las que se pierde, gana o recupera la inversión. En este modelo, los años de permanencia en cartera de las participadas no tienen influencia en el resultado final, puesto que el resultado del modelo es un múltiplo y no una TIR. Si bien está implícita cuando asumimos una permanencia media,
de las inversiones en cartera. Lógicamente, si cada dólar invertido en operaciones con rentabilidad debe retornar 8.3 dólares en la salida. Por ejemplo, la situación se complica si dicha operación se materializa en el séptimo año de vida del fondo, pues el Venture Capital tiene solo 3 años para conseguir el múltiplo anterior y la TIR que implica es extraordinariamente alta, 102.1% en este caso. Como ven, este es el claro ejemplo de un scorecard o lo que el BC, todos los datos que el BC va a esperar de acuerdo a su inversión en una o dos o más portafolios de participadas. Retención esperada. Cuando un inversor entra en un startup, debe haber analizado cuidadosamente hasta qué punto de desarrollo va a llevar a la empresa su aportación. Salvo que esa inversión lleve al negocio a generar la caja suficiente para autofinanciarse, lo normal es que sea necesario acudir a otras rondas de financiación, lo que ocasionará que los inversores precedentes pierdan peso en el capital de la participada o se diluyan. Así, en su entrada, el inversor puede pactar con el emprendedor, quedarse con 30% de la empresa, pero si posteriormente entra otro inversor, ese 30% se verá reducido. Y así, al salir, el porcentaje del precio que obtendrá ese primer venture capital no será el 30%, sino el porcentaje final que haya podido mantener después de la entrada de los nuevos socios. La retención esperada es el porcentaje de cuota del capital del startup que el venture capital espera conservar en el momento en que se produzca su salida. Veamos el caso de la retención esperada. Venture Capital 1 invierte en Alfa y obtiene el 30% de la sociedad. Posteriormente se realiza una segunda ronda. El emprendedor y BC1 pactan conceder al nuevo inversor el 30% de la empresa por una aportación de $1.200.000. BC2 manifiesta su voluntad de invertir, pero aportando $1.000.000. BC1 declara entonces que pondrá el resto del dinero en las mismas condiciones. BC1 se diluye en la segunda ronda, pero menos de lo pensado en un primer momento, puesto que aporta $200.000. Así BC2 se queda con el 25% del capital, obtenido 30% por 1.000.000 entre 1.200.000. Por su parte, BC1 se diluye el 30% de su aportación inicial a 21% y suma otro 5% de la segunda ronda, obtenido 30% por 200.000 entre 1.200.000. En consecuencia, BC1 tendrá 21% más 5%, que es 26%. La retención de BC1 termina siendo el 87%, que es el resultado de dividir la participación final de la empresa, 26%, entre la inicial en la entrada, que es el 30%. ¿Qué retención esperada usa el inversor en sus cálculos? Depende de la evolución esperada de la startup y sobre todo de la ronda en la que entra, pues lo lógico es que la retención sea menor en el caso en que la entrada se produzca en una ronda anterior. En la retención esperada es preciso incluir las opciones sobre acciones que se hayan pactado para directivos o el emprendedor, pues dado que se plantea un escenario de éxito en la salida, es lógico suponer que tales acciones se habrán emitido a sus beneficiarios. En la base de datos Sandhill Econometrics se observaron estas retenciones esperadas en cada una de las rondas de financiación, citado por Metric. Vemos la figura de retención esperada observada en ofertas públicas de venta de Estados Unidos. Recomendación final. Con el valor esperado en la salida, la TIR objetivo, el múltiplo de salida y la retención esperada, puede calcularse en el modo que expondremos a continuación. El valor actual del porcentaje de capital que el emprendedor
ofrece el Venture Capital. Por consiguiente, si tal valor supera la inversión necesaria, la recomendación será invertir y será no invertir en caso contrario. Obviamente la recomendación matemática del modelo debe ponerse en relación con otras muchas consideraciones cualitativas. Otra forma de aplicar el BC Method consiste en determinar el porcentaje mínimo de capital que habrá que pedir al emprendedor en la negociación, de manera que a este proceso negociador el modelo proporciona al inversor una herramienta de cálculo de su ganancia esperada en cada oferta y contraoferta que se crucen las partes. Pertrechando con tales herramientas, el Venture Capital acudirá a la negociación con el emprendedor y una mayor información otorga ventaja sobre la parte que carece de ella. Vamos, para analizar nuestra actividad semanal, utilizar el BC Method. El equipo promotor ofrece hoy al fondo un porcentaje de la empresa a cambio de su capital. Si la ganancia esperada de ese porcentaje supera la inversión necesaria, la recomendación será invertir. Como podemos ver en esta figura. Expondremos la aplicación del método en 8 pasos y 8 preguntas, tal y como lo aplicaría el Venture Capital. Entonces, aquí será ponernos en el papel del Venture Capital y preguntar, ¿qué inversión solicita el emprendedor? ¿Cuánto valdrá la empresa cuando yo salga? ¿Qué múltiplo de salida y tiro objetivo deben tener esta inversión para nosotros? ¿Qué retención espera conseguir el inversor en la salida? ¿Cuánto vale la empresa hoy? ¿Qué porcentaje me ofrece el empresario? ¿Cuánto vale mi participación hoy? ¿Qué debería hacer? Si la inversión solicitada es mayor que el valor actual de la cuota ofrecida, la operación es deficitaria. En caso contrario, el Venture Capital está pagando un precio inferior al valor del activo, por lo que sí convendría emprender la operación. Vamos a ver este caso último de BC Method antes de cerrar la clase de hoy. Caso BC Method. Vamos a exponerlo en pantalla y en la actividad semanal. Vamos a poner las fórmulas para que puedan realizarlas sin complicación y tomar una posición, invertir o no, o sí, pero con algunas condiciones. Recuerden que en este punto de vista vamos a hacer el fondo, el BC. Dicho esto, terminamos la sesión de hoy. Estamos aproximándonos a terminar este rico capítulo. Vamos a exponer otros problemas, otros conceptos para cerrar el mismo en una próxima sesión. Dicho esto, muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponme un correo, con gusto te responderé. Muchas gracias. Te pido revisar tu actividad semanal y hasta pronto.